Eh, Bienvenides, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro que organizamos junto al Fondo Nacional de las Artes. Les doy la bienvenida en nombre del secretario del área, Leandro Tondo, y del intendente Javier Gastón. Y agradecemos la presencia, obviamente, y el trabajo en conjunto con el Fondo Nacional de las Artes a través de Gerardo Sánchez, que es el gerente de planeamiento del Fondo Nacional de las Artes. Eh, Así que, bueno, un poco este espacio tiene que ver con una acción más que hacemos en conjunto para acercar al Fondo Nacional directamente a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Eh, Gerardo nos va a contar un poco de qué se trata este año las becas creación, ¿sí? Las diferencias que tienen con otros años, y también va a mostrar cómo aplicar, y vamos a dejar también un espacio para que ustedes puedan realizar todas las consultas y sacarse las dudas con respecto a sus proyectos. A medida que Gerardo nos vaya a ir contando, pueden ir anotando en el chat, ¿sí? Cuando hacia el final abramos el momento de consultas, lo vamos a ir moderando, así todos y todas y todes pueden consultar. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien, les voy a pedir por favor que silenciemos los micrófonos, porque ahí está, están entrando sonidos y se hace dificultoso la escucha. Perdón, es la persona que está como Marcelo Alejandra, que está con el micrófono abierto. A ver, ahí lo voy a mutear, a ver si lo puedo mutear yo. Y Ricardo, me parece que vos también tenés el micrófono abierto. Después me parece que estamos todos. Bien, sin más, Gerardo, te paso la palabra, y de verdad muchas gracias por este espacio, y espero que todas y todos y todes lo aprovechen. Sigue sumándose gente. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que muchísimas gracias por haber organizado esta reunión, porque es la manera que tenemos a charlar y puedas despejar dudas. Así que muchísimas gracias por esta instancia. Como todos saben, el año pasado el Fondo Nacional de las Artes estuvo abocado en lo que fueron las becas Sostener Cultura, que un poco la idea de esa beca era paliar en un momento tan complicado, cuando recién se iniciaban las medidas sanitarias, poder paliar y sostener la actividad de alguna manera, sostener al artista de alguna manera, y de hecho fue la beca más grande y más millones de pesos puestos en los artistas. De hecho, acá en Chascomús tenemos muchos becarios, tenemos más de 30 becarios en Chascomús, que nunca antes había pasado eso, que el fondo tenga 30 becarios en una localidad, y que eso también refleja la comunicación que estamos teniendo con los municipios, que ayudaron mucho a poder completar los formularios, a notificar, que muchas veces lo que pasa es que no nos tu órgano rector. Me acompaña Gonzalo Maciel también del fondo acá, del área de comunicaciones, que también cualquier cosa va a estar ahí asistiendo. Este año, lo que entendió el directorio, lo que entendió el fondo, es que muchos de los artistas o bien no pararon de producir, o bien están
a medias, quedaron a medias con un proyecto por la pandemia, o, lo que es muy importante, tienen muchos proyectos en su cabeza y necesitan un empujón. Viene a cubrir esa instancia, viene a cubrir la instancia de producción, desde el momento cero o desde el momento casi finalizado, ¿sí? O sea, eso es muy importante que se entienda, que lo que se va a evaluar en esta beca es alguna etapa del proceso creativo de la obra, ¿sí? Entonces lo que tiene que haber es un proyecto, ese es el centro de la beca. Ahora bien, el directorio del fondo también entendió que al ser un año particular, la beca creación tenía que salir con algunas adaptaciones con ediciones de años anteriores, que está bueno que la sepan. La primera es que el estipendio, o sea, la beca, se va a pagar todo en un solo monto al principio. En otros años se iba pagando en cuotas a medida que iban presentando los informes de avance. Este año se entendió que lo importante era tener los recursos y que el artista lo tenga al principio y sepa que cuentas con eso y poder iniciar el proceso de producción. La individual y la modalidad grupal van a tener diferentes montos. O sea, son dos categorías diferentes. En la modalidad individual, el monto es de 80.000 pesos. En la modalidad grupal, si el grupo tiene menos de, o sea, hasta 4 integrantes, son 120.000 pesos, y si tiene más de 5, son 160.000 pesos. O sea, también se entiende que si hay más gente involucrada, también hay más horas de trabajo, se necesitan más recursos. La restricción en becas de años anteriores, que no podían presentarse ganadores de años anteriores. Este año esa restricción se bajó, no está. ¿Sí? O sea que se pueden presentar aún siendo ganadores de la beca Sostener, de la beca Creación 2019, de la beca Formación 2019 o ediciones anteriores. Lo único que se solicita es que para los becarios de 2019 para atrás presenten sus informes finales, ¿sí? Remarco acá lo de 2019. Porque tienen el plazo hasta mitad de año para presentarlo. Dicho sea de paso, remarco que los que no lo hayan presentado ya pueden presentarlo de la Sostener. Entonces esas son las tres novedades. Las otras cosas que son importantes saber es que la fecha de cierre de la convocatoria es el 11 de mayo a las 23:59 y que no va a haber prórroga, porque no se puede esperar para los resultados. O sea, ustedes entienden que si hay una... Lo otro que es importante que sepan es que en la web, que ahí Gonzalo puede pasar el link, ya están puestos el reglamento y los formularios, tanto el de beca individual como el de beca grupal. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes ya van a saber qué es lo que se les va a pedir en cada una de estas categorías. Pero se las resumo así de modo muy simple. Todos los formularios lo que tienen es una primera parte de datos personales, y económicos, pero no son datos para evaluar, son datos meramente burocráticos para que si salen beneficiados ya tenemos todos los datos para poder hacer la transferencia. ¿Sí? Que ahí se le pide su situación frente a FIP y su CBU, CBU con B larga o B corta, cualquiera de los dos, digo por si alguien tiene uno u otro. El tercer paso son antecedentes artísticos, ya sea individuales o grupales. Y ahí
le tienen que contar al jurado para qué quieren la beca, ¿sí? Para qué es lo que quieren realizar ustedes con la beca, teniendo en cuenta que tienen un plazo de entre 3 y 9 meses para realizar lo que dicen que van a hacer en ese proyecto. Y que al finalizar los 9 meses tienen que presentar el informe de que lo realizaron. Esa es la manera de rendir la beca. No se le va a pedir factura. Lo que el proyecto fue realizado, ¿sí? Ahí van a ver un ítem de gastos, que se le pregunta en qué van a gastar el dinero. Eso es una pata más del proyecto para que el jurado pueda evaluar la viabilidad entre tiempo y recursos. Ahí, evaluar es la viabilidad y la coherencia entre los antecedentes, el proyecto, el tiempo y los recursos. Digo, para que tengan en cuenta a la hora del armado del proyecto, encuadrarlo bien, tenerlo bien definido, explicarlo bien. La mayoría de los proyectos, digo, para que sepan, es una parte de la obra. Nunca es la obra completa porque sería muy difícil. O sea, sería muy irrealizable. Entonces, por ejemplo, si es una obra, quizás es solamente para el trabajo con el texto al principio, o solamente para los ensayos. Si es un disco, solamente para la composición, o solamente para la grabación. Lo que no puede ser es que la obra ya esté terminada y la beca sea para su publicación, edición o circulación. Los antecedentes son, si la beca es individual, y si la beca es grupal, es tanto los antecedentes como grupo, como de cada uno de sus integrantes. Así que bueno, ese es más o menos, en términos generales, lo importante que hay que saber de la beca. Me imagino que habrá consultas específicas que, no sé, Julieta, si querés, ¿cómo querés que vayamos haciendo? Hola, bueno, por ahí si querés podés extenderte un poquito más en el tema en general de cómo presentar el proyecto, ¿sí? ¿Qué se entiende por etapa de creación, ¿sí? Del proyecto? Y esto que hablabas de la coherencia entre la descripción del proyecto, el presupuesto, bueno, y demás, si podés desglosarlo un poquito más para que ahora sí, después de eso, cada cual pueda hacer las consultas y las dudas que tengan por ahí puntuales. Perfecto. Por proceso creativo se entiende desde el momento en que está como idea hasta que está la obra terminada. Entre esos dos momentos, ustedes pueden presentar como proyecto cualquiera de las etapas. Esto con los ejemplos que daba. Porque seguramente una obra total lleva más que la beca creación. A lo mejor no. Quizá en alguno de los, cuando vayamos charlando y se vean ejemplos, a lo mejor hay alguna obra muy chiquita y entra en su totalidad. Pero por lo general, los proyectos de la beca creación vienen a cubrir una etapa. Una vez que ustedes le cuentan al jurado en el formulario cuál es la obra final a la que quieren arribar y cuál es el proyecto, la etapa que van a pedir que la beca creación los apoye, van a contar en función de eso cuánto tiempo les lleva y en qué gastarían el dinero. Pero el tiempo y el dinero en los ítems en que van a gastar surgen del propio proyecto. O sea, por ejemplo, en los ejemplos que dábamos,
si es solamente el trabajo con el guión, bueno, el mayor ítem de gasto va a ser el propio honorario del escritor, ¿sí? Pero en cambio, si es la edición de una música que ya está, de una canción que ya está compuesta, seguramente el gasto sea honorarios del que edita o horas de estudio, ¿sí? O sea, tiene que haber una coherencia entre el proyecto, el tiempo y los ítems que se van a gastar en la beca. Ahí decían que el reglamento dice que se puede pedir la factura, eso está en potencial, son para los casos donde no se presenta ningún informe y el directorio tiene la potestad de pedir información de qué se hizo con ese dinero. Ahora, un proyecto normal, una beca normal, presentando el proyecto realizado, ya está, cumplió con su orden, cumplió con su obligación. Bien. No hay que presentar presupuestos. O sea, no es que le vamos a pedir que adjunten facturas ni nada. Es porque el jurado va a evaluar su proyecto de manera integral. Y una pata de todo proyecto es la parte económica. Entonces va a evaluar que haya una coherencia entre lo que dicen que van a hacer y los gastos. Pero no se les pide presupuestos, no es que los tienen que rendir. Esa parte, estén tranquilos que es meramente para evaluar la factibilidad. Bien. Gerardo, acá tenemos una pregunta de Mundo Gurrumín, de Consuelo Rodríguez, que pregunta: ¿un proyecto musical puede postular para hacer una producción audiovisual o se mezclan las disciplinas? Está buenísima la pregunta. Esto vale para todo. La interdisciplinaridad es cada vez más una realidad. Si bien se les pide que se enmarquen en una disciplina particular, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, por un lado, qué disciplina es el proyecto. Por ejemplo, ya está la canción y lo que quieren hacer es el videoclip. Bueno, ese proyecto en particular es un proyecto audiovisual, ¿sí? Aunque el insumo sea la canción. Ahora bien, hay otros casos que eso está menos claro y hay un cruce de disciplinas. Ahí tengan en cuenta el antecedente del artista individual o grupal, o sea, dónde estuvo su carrera, o sea, si está relacionada con alguna disciplina más que con otra, y tengan en cuenta por qué jurado quieren ser evaluados. O sea, si ustedes sienten que ese proyecto lo evaluaría mejor un jurado de escénicas que de uno de audiovisual, se presentan en escénica. Entonces, tengan en cuenta eso, el proyecto, sus antecedentes, y que tienen que ser evaluados por un jurado que viene de una disciplina particular. Bien. Otra consulta de Ángela: ¿qué tipo de ítems contempla? Honorarios, insumos, materiales, alquiler de espacio. Exacto, son todos esos ítems. Compra de equipamiento, compra de insumos, honorarios, eso está ahí en el formulario, son 5 o 6 para seleccionar, incluso hay otros si no está contemplado. Bien. Después consultan: el presupuesto no tiene restricciones, ¿verdad? Ejemplo, no poder destinar más de un X porcentaje para un rubro. No, ahí no hay restricciones, puede ser todo para honorarios propios, por ejemplo. Lo que tiene que haber es coherencia. Por ejemplo, si el proyecto dice, yo lo que voy a hacer es la escritura de un libro, o sea, ahí está claro que el principal es el honorario propio. Pero si dice comprar impresoras, no está dentro del proyecto. ¿Sí? O sea, que no hay restricciones, lo que prevalece es la
la coherencia entre proyecto y recursos. Bien. Humberto está consultando, ¿qué significa que un proyecto es personal? ¿Que yo seré el único integrante de la obra o que yo, o puedo ser yo el único responsable ante el FNA? Ser director o actor de mi obra y contar con otros actores que participarán eventualmente que no son responsables del proyecto. Está buena la pregunta. Ahí siempre hay una línea entre quienes son partícipes del proyecto y quienes colaboran con el proyecto. Eso hay que verlo como en caso a caso. Por ejemplo, volviendo al caso del escritor, ahí está claro que es una actividad individual que a lo mejor necesita pagar a un corrector, pero el corrector no es parte del proyecto, es un colaborador. Entonces, ahí lo que tiene que ver es eso, quiénes son partes creadores y participan del proceso creativo y quiénes son servicios conexos, como diríamos, o sea, quiénes son gente que presta su servicio para algo particular. En el caso de elencos, si involucra ensayos y eso por lo general es una cuestión grupal. Pero, por ejemplo, si es solamente el trabajo previo de investigación o el trabajo de texto solo, a lo mejor es individual. Y pueden presentar dos proyectos de la misma obra, uno individual y otro grupal, que es la única restricción que hay. Es, cada persona puede estar en una individual y en una grupal. Si llegan a ganar los dos proyectos, se prevalece la grupal sobre la individual, pero no, nadie puede tener dos becas creación. Bien. En el caso de los proyectos grupales, la nota por medio de las cuales avalamos que un integrante nos representa, ¿puede firmarse con firma digital? Sí, no hay problema. No hay problema. Bien. Más en esta situación, no hay problema. Bien. ¿Puede estar afectado a la grabación del máster de un álbum debut? ¿Sí? Sí, lo que no podría ser es que ya esté grabado el álbum y lo que quieran es presentarlo. Estás justo en la última etapa, entra perfecto. Bien. ¿Se puede postular para la edición, no la publicación, de un libro de cuentos, corrección, organización, edición? No, justamente ahí la obra ya está terminada y lo que le falta es la edición. O sea, la beca creación no puede ser solamente para la edición. Tiene que haber algo del proceso de la obra que esté involucrado. Puede ser investigación, puede ser la corrección propia del autor, pero si el libro ya está terminado, no va a entrar dentro de la beca creación. Bien. ¿El grupo tiene que contar con antecedentes como grupo o puede formarse para esta instancia? No tiene que tener antecedentes como grupo. Lo que sí ahí cuenten los antecedentes de cada uno y cuenten, aunque sea, cuáles son las motivaciones, o sea, por qué se juntaron. O sea, tengan en cuenta que los va a leer alguien que no los conoce. Entonces, toda la información que ustedes le puedan dar a esa persona suma. Entonces, puede ser que estén formándose y la beca va a venir a ayudar a formar ese grupo. Entonces, todo eso lo tienen que contar. Bien. ¿Qué pasa si no tenés antecedentes? Lo mismo, a ver, primero que me imagino que algo de antecedentes siempre tenés, a lo mejor no lo considerás, pero si te formaste, si estudiaste, aunque sea amateurmente, algo hiciste, o sea, es raro que no tengas relación con la disciplina. Aún así, si se da el caso, eso tiene que estar contado y de nuevo, cuál es la motivación y cuál es el proyecto que la beca vendría a dar inicio.
Bien. Si soy jubilado, ¿puedo participar igual? Y si en mi grupo hay jóvenes que no tienen CUIL o cuenta bancaria, ¿se aceptan como no categorizados ante la FIP? Ahí son varias preguntas. Sí. Los jubilados sí pueden presentarse. Y en la beca grupal, el único que necesita tener cuenta bancaria es el representante, ¿sí? Porque la transferencia es a esa persona y esa persona después se arregla con el grupo. Pero no es que se hacen transferencias a todo el grupo. Así que está bueno que lo sepan para que elijan a un representante con CBU y con confianza. Bien. Pueden presentarse, por lo que dice acá, los jóvenes, todas las personas tenemos CUIL desde que nacemos, pero los jóvenes, o sea, los menores de edad, ¿pueden ser parte integrantes de un grupo? Claro, lo que no van a poder ser es representante. Perfecto. Bien, somos una productora que nuclea artistas locales. ¿Debemos armar un proyecto para cada artista o sumaría ser uno con todos juntos? No, ahí depende, es al revés, la pregunta es ¿en qué proyecto están ustedes? Si están con un proyecto con cada uno o están en un proyecto grupal. Lo que sí es importante es que sepan que sí o sí la presentación tiene que estar a nombre de los artistas, por más que ustedes sean la productora. El término representante para nosotros es uno de los integrantes del grupo representa a ese grupo, pero no existe la figura de representante como tal, que su única función es representar. Bien. ¿Podrías explicar el inciso B del artículo 5 que dice lo siguiente? Las becas no contemplarán aquellos proyectos que tengan como único fin la publicación, circulación, edición, puesta en escena, exposición o exhibición de obra. Es básicamente lo que vengo dando con ejemplos, pero ese artículo y ese inciso es el corazón de la beca, digamos. Que lo que viene a decir es, esta beca no es para obra terminada. O sea, no es para obra terminada que lo que necesita es la siguiente etapa, la de circulación o la de edición o la de promoción. Esta beca es justamente de ahí para atrás. Tenemos otras líneas dentro del fondo que cubren esas etapas. Por ejemplo, dentro de poco va a salir la beca formación. Tenemos préstamos, tenemos concursos, tenemos subsidios, ¿sí? Que cubren diferentes etapas del proceso de producción creativa. Esa era la pregunta. Por ejemplo, un proyecto necesita para la etapa de producción de la creación de ese espectáculo, por ejemplo, sí se puede presentar para cubrir la etapa de producción del espectáculo. Claro, incluso, a ver, que en las escénicas es muy común, no así en letras y en música o en otras. En escénica es muy común que uno ya presentó la obra, pero sigue haciendo modificaciones, o sea, como que está vivo. Entonces, hay una reinvestigación del texto, o hay un cambio y se necesitan nuevos ensayos. Ahí entra perfecto porque hay algo de creación. Ahora, si lo que dicen es necesitamos hacer la gira, no entra en esta beca. Bien. En el caso de la finalización de la escritura de una novela, ¿es necesario incluir argumento del libro o incluir algún fragmento ya escrito? Si lo tenés, sería buenísimo, porque le das más herramienta al jurado de que es algo realizable y de que si ya lo iniciaste el proceso, por ejemplo, estabas escribiendo una novela y tenés escrito el primer capítulo, eso lo tenés que contar. Y adjuntás un extracto, por ejemplo. ¿Sí? Al jurado le da herramienta de decir, mirá, acá hay un proceso creativo, vamos a apostar para que termine el libro. O sea, en ese sentido no es que no suma ocultar al jurado, sino todo lo contrario. Le tienen que contar en qué situación están. Bien, hay dos preguntas más, así como más generales,
y después si quieren, si no hay más preguntas así generales, podemos ir listándose para hablar cada uno y hacer por ahí preguntas un poco más específicas de su proyecto si tienen alguna duda, ¿no? Porque con estas anteriores por ahí nos ayudaron a todos a irlo pensando su propio proyecto. Dice, ¿se toman en cuenta, por ejemplo, proyectos pedagógicos de educación no formal? Si el proyecto es de formación, como les decía, va a salir una beca que es para la instancia de formación, tanto para formarse o para formar. Ahora, si dentro del grupo que toma clase están produciendo algo, eso sí, pero si es solamente para la instancia de formación, no entra en esta beca. Bien. Si podrías dar ejemplos de los objetivos principales y secundarios. Bueno, ahí lo que pasa es que en abstracto es difícil, tiene que ser en función del proyecto. O sea, los objetivos principales, por ejemplo, el de recién del libro. El objetivo principal es terminar el libro. Los secundarios serán investigar en el argumento, no sé, leer ciertas cosas para poder nutrirse, o sea, siempre el objetivo principal es lo que tiene que ver con lo más macro de la obra, y los secundarios son los que tienen que ver más con las distintas etapas y instancias del proyecto. Bien. ¿Qué pasa si las restricciones por la pandemia no permiten continuar con el desarrollo del proyecto y no se llega con el tiempo estipulado de 9 meses, ejemplo, el ensayo de una obra? Buenísima la pregunta, que me da pie a otra cosa primero y después contesto eso. Es importante que dentro de las cosas que pongan, como actividades que van a realizar, tengan en cuenta este contexto. Que, por ejemplo, si dentro del proyecto es necesario viajar al exterior para investigar, lo más probable es que el jurado no tenga en cuenta ese proyecto porque diga, esto no es realizable. Ahora, si usted pone cosas que son realizables y en el medio la circunstancia hace que no se pueda ni juntarse a ensayar, a los 9 meses presentarán de alguna manera y pedirán una prórroga, pero tiene que estar muy justificado en las cuestiones del contexto. Eso, de hecho, el año pasado, con las becas creación del 2019, hicimos dos cosas: pagarle, aunque no presentaron el informe, y segundo, ir haciendo prórrogas por la situación de la pandemia. Esperemos que el año que viene no tengamos que hacer eso y que estemos en una situación mejor. Bien, ¿los antecedentes son el currículum? Consultan. Los antecedentes son el currículum, pero de tu carrera artística. O sea, si tenés otras actividades que no tienen que ver con lo meramente artístico, no les sirve al jurado, sino todo lo que hiciste con la actividad artística, y ahí, de nuevo, no escatimen con sumar PDFs, fotos, links, videos, o sea, todo lo que les sirva al jurado para que sepan que ustedes son quien dicen que son y los conozcan un poco más. Bien, y además del currículum hay que adjuntar respaldatoria de esos antecedentes. ¿Les podrías explicar a qué se refiere con respaldatoria? Claro, esto, por ejemplo, ustedes ponen, hice una obra de teatro en tal año. El programa o una nota en el diario, o sea, que respalde que lo que ustedes están poniendo en los antecedentes fue real, digamos. Que no están inventando un perfil de un artista, digamos. Bien. Y hay una más que dice que por ahí leyeron que en julio se definirían los becados. Si es así, ¿cuándo es que se hace efectivo el depósito del dinero? Lo de julio
me parece que no está escrito en ningún lado, sí lo dijimos como fecha tentativa, pero no es que está escrito. Y lo que sí va a ser, y que vamos a tratar, es que a medida que vayan saliendo ganadores, ir publicándolos e ir pagándoles. O sea, va a haber, o sea, estamos armando toda una maquinaria para que no haya tiempo, mucho tiempo entre que se publican los resultados y se hace la transferencia. Por eso es que es la primera vez que el paso alta beneficiario está en el formulario de inscripción. Antes era posterior, pero como queremos pagar lo antes posible, ya se lo solicitamos con antelación. Bien. ¿Les parece si alguno quiere preguntar algo puntual sobre su proyecto? Anotarse aquí en el chat, así les puedo ir pasando la palabra. Sí les voy a pedir, Gonzalo, que es el responsable, el gerente de comunicación del Fondo Nacional de las Artes, a ver, nos pide a ver si podemos todos prender las cámaras, o todos aquellos que quieran y puedan, así puedo hacer un print de pantalla de esta reunión. Y mientras hacemos eso, si alguno tiene alguna duda puntual sobre su proyecto, se va anotando, así les voy dando la palabra y pueden activar sus micrófonos. ¡Qué silencio! Yo acabo de escribir la pregunta, pero la puedo decir personalmente. He leído en lo que publicaron que la última vez se inscribieron 7.000 personas y hubo 800 becados, lo cual me da un 11,5% de becados, ¿sí?, de la gente inscripta. Entonces tengo dos preguntas. Si ustedes tienen o podrían decirnos a qué se debe el porcentaje, no sé, por ahí es bajo o alto, eso no sé cómo lo enfocan. Y segundo, si hay un monto destinado a estas becas. Entonces uno puede hacer una estimación si puede haber 5.000 becas o 500. Gracias. El porcentaje exacto fue el 10,9 en el 2019. Eso tuvo que ver en la gestión de 2019, cuántos recursos tenían y cuántos proyectos aprobó el jurado. Este año va a ser en función también de la cantidad de inscripciones, de la cantidad de recursos que consigamos. Estamos haciendo gestión en cada una de las oficinas de economía para poder conseguir la mayor cantidad de recursos. Entonces va a estar en función de la cantidad de recursos, de la cantidad de inscriptos, y dentro de los inscriptos la cantidad de proyectos que reúnan las condiciones que estamos diciendo, ¿sí? Vamos a tratar de que sean la mayor cantidad. El año pasado, las becas Sostener, hubo 22.000 becarios. O sea, y el porcentaje, los que quedaron afuera fueron porque no reunían los requisitos. Entonces, bueno, estamos en una instancia intermedia. No es la beca Sostener y seguramente van a ser más becarios que en el 2019, pero no te puedo dar un número porque hay 3 cosas ahí dando vuelta que se tienen que cerrar. Bueno, también quería agradecer por este servicio que están ofreciendo. Realmente estamos muy agradecidos. Muy amables. No. Gracias. Nadina, vos querías hacer una consulta. Alguien que está como Nadina, no veo. Bueno, Gabriela, seguís vos, después Nadina cuando puedas. Muchas gracias. Porque no me quedó muy claro lo que dijiste, yo pregunté por el libro de cuentos. Si la tarea que hay que hacer es editar cada cuento, corregirlo, ordenar el libro, sacar algunos, poner otros, ¿eso es tarea de creación? ¿Entraría en esta beca? Sí, vos ya los tenés. Editarlo en el sentido de publicarlo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Todo lo previo a la edición de publicarlo entra. Corregirlo,
hacer la curaduría si son distintos cuentos, investigar, todo eso entra. Lo que no entra es si ya lo tenés terminado el primer manuscrito y lo que hace falta es imprimirlo, digamos, ¿sí? No, puse la palabra edición pensando en corrección, claro, y en... Exacto. Bien, y ahí entonces estaría, cuando uno se presenta en el proyecto, contar de cuántos cuentos son, o cómo van, o qué... Todos los elementos, si querés adjuntar alguno, o sea, ajá, vos le tenés que contar al jurado, señores jurados, yo ya del proceso del libro, o sea, de la obra terminada, que va a ser un libro de tantos X cuentos, yo ya hice esto, ¿sí? Ya escribí, no sé, suponete que son 9 cuentos, ya escribí 8, o ya escribí los 9, y lo que necesito, para lo que necesito esta beca, es para corregirlo, testearlo, no sé, todo eso, y entonces voy a usar la plata en un corrector, en mi propio honorario. Claro. Un lector editorial también se puede Exacto. poner como... Sí. Ahora hay algo que tenés que, algo tuyo tiene que haber en la parte de la impresión. Sí. Bien. Gracias. No. Bien. Matías, Bertis. Sí, yo tengo una duda con respecto a mi proyecto sobre el artículo 13 que habla del derecho de autor. Yo quiero trabajar sobre una obra de teatro de un autor que murió hace 70 años. Está liberado supuestamente, ¿no? ¿O cómo es? Sí, averigua bien, no sé de qué país es, porque ahí hay legislaciones diferentes, pero por Argentina. lo general, bueno, sí, si ya pasaron 70 años de la muerte del autor, cae en el derecho público pagante, que es el que paga las becas, ¿sí? O sea, todos los recursos que tiene el fondo vienen del uso del derecho público pagante. ¿Cuál es el tema? Que eso, si bien no es que están los herederos, sí hay que hacer un pago para su uso. Entonces, sí estaría bueno que lo tengas claro y que eso lo pongas, ¿sí? Que es parte del derecho público pagante, que se efectuarán los trámites que se tengan que realizar. No sé si va a hacer una adaptación o lo va a usar. Sería una adaptación, por eso es que no sé si corresponde. Digamos, yo pensé que con 70 años ya no corresponde, que estaban liberados los derechos. No, si no, no tendríamos las becas. Lo necesitamos que a partir después de que terminan los herederos, que venga el fondo, así podemos hacer becas, préstamos, subsidios. Pero digo, ¿cuál es la ventaja? Que no le tenés que pedir permiso a nadie. El derecho público pagante es de libre uso, pero sí hay que pagarlo. Con lo cual, para tu proyecto, te libera. O sea, porque vos no vas a tener que esperar el permiso de los herederos. Ah, Está bueno que lo pongas. No sabía que estaba ese ítem. Y aunque sea una adaptación, ¿está bien? Ok. Entendí. Bien. Nadina, que tenías vos una consulta, y después de Nadina, creo que estaba Martín Mendivil. ¿Sí? Hola, quería saber si tengo escrito un capítulo ya del libro, pero no tengo antecedentes como escritora. ¿Cómo sería en ese caso? Solamente tengo un blog escrito. De nuevo, no hace falta tener antecedentes. Ahora, esto que me decís del blog ya es un antecedente. Por eso digo, es raro que no tengas nada de antecedentes. O algún curso de escritura. ¿Pero hiciste algún curso de escritura? No, leo muchísimo y en función de eso es que empecé a escribir. Bueno, todo eso, ponelo en los antecedentes. Los antecedentes, tómalo como antecedente y motivaciones, digamos. Y de qué esta beca vendría a dar el impulso a una nueva escritora, contá de qué ya escribiste, agrega material de lo que ya escribiste, que va a cubrir los antecedentes en sí. Si vos ya adjuntás algo que escribiste, el jurado puede ver
y que eso es lo que vas a querer continuar, es potente, digamos, en términos de proyecto. Perfecto, muchas gracias. Martín. Quería hacer la siguiente consulta. En el caso de aplicar a la creación y salir elegido dentro de los becarios y luego se sale la de formación, ¿es posible aplicar a ambas o hay una restricción, se puede aplicar a una sola? Qué pregunta difícil, porque el reglamento de la formación no está escrito todavía. Entonces tengo miedo de contestarte y que después haya una restricción. Porque digo, la restricción no va a ser de la creación, sino va a ser de la formación. Porque en la creación no dice no se pueden presentar a becas futuras. Así que no te la puedo contestar porque tiene que ver con algo del futuro. Pero te prometo que Julieta va a organizar un Zoom cuando sean las becas creación, las becas formación. Está bien, gracias. Bien. Consuelo, ¿estabas vos queriendo hacer una consulta? ¿Está por ahí? ¿Consu? Bueno, vamos a alguien más y después volvemos a Consuelo. Perdón, ¿quieren hago la pregunta por ella? Que Sí, hablando por privado. dale. Hola, María José. Consuelo está en las etapas de ensayo final de una obra que tenemos la discusión de si podría aplicar o no a la beca, porque puntualmente prevé el estreno en el mes de junio, y ella quisiera saber si el proyecto de beca puede tener que ver con la realización de la escenografía, el vestuario y el maquillaje, pero bueno, hay que atender esta cuestión de que estrene en junio. Entra perfecto. Y esto que decía, las escénicas tienen esa característica que aún estrenada sigue en un proceso creativo, digamos. Entonces puede entrar para vestuario, para escenografía, para ajuste de último ensayo, ensayos generales, prueba de iluminación, o sea, hay un montón de cosas que entran. Entra igual, Gerardo, así sea que en ese tiempo se esté sucediendo el proceso de selección, digamos. Sí. O sea, me generan dudas con esta cuestión de que no se puede solo presentar proyecto de beca para la puesta en escena, que también está junto con las cláusulas de edición. Claro, pero si es como que está casi terminada, ya está en puesta y le falta algunos retoques. Esos retoques entran como creación. Lo que sí, sean bien claros en para qué van a necesitar. Si va a ser para la escenografía, para el vestuario, pero tiene que haber algo de creación ahí, ¿sí? No es para la compra de telas, sino para la investigación de los vestuarios, para el diseño de los vestuarios, para las pruebas de luz. Por eso digo, hay un montón de cosas, pero tiene que haber algo que estén agregando a eso que ya está casi terminado. Bien. ¿Sí? Consu, María José. Bien. Gracias. Candela. ¿Tenés audio, Candela? Si no, la leo yo. Bueno, Candela preguntaba, ¿para un proyecto musical la beca podría abarcar para la parte de grabación de las obras del proyecto? Sí, totalmente. Bien. ¿Alguien más que me haya perdido en el chat, que haya puesto que quería hablar o hacer alguna consulta y no lo nombré? ¿No? ¿Estamos ok con las dudas? Aprovechen este tiempo que tenemos la suerte de tener aquí al Fondo Nacional. Bueno, creo que
Creo que estamos entonces. A ver si... Bien, creo entonces que estamos, Gerardo. Te vuelvo a agradecer a vos y a través tuyo a todo el Fondo Nacional de las Artes por este espacio, por acercarse así bien directo y poder evacuar las dudas, ya que a veces parece que el Fondo Nacional de las Artes está como allá arriba, ¿no? Y en realidad está más cerca de lo que a veces parece. Entonces, bueno, estos espacios tienen que ver un poco con eso, con desmitificar por un lado y evacuar las dudas, porque siempre a la hora de crear, los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y tenemos algunas dudas con respecto a las aplicaciones, a las ayudas que existen en los distintos niveles del Estado. Así que muchísimas gracias. Hay algo, justo veo que están escribiendo un mensaje, están agradeciendo. Así que bueno, no sé si vos querés comentar algo más, y si no, bueno, lo damos por finalizada. No, muchísimas gracias, y remarco esto que dijiste, Le. Cuando el fondo está cerca, es plata, esto que le explicaba a Matías, es plata de artistas para artistas, así que entren, buceen todas las líneas, y lo importante es que estén si están en algún proyecto, ya sea en cualquiera de sus etapas, usen la herramienta del fondo, porque la verdad que es un organismo muy importante y que es raro en el mundo. Entonces está bueno que lo hagamos parte de los procesos creativos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a todos. También les recuerdo que cualquier duda que tengan cuando se pongan a escribir, recuerden que cierra el 11 de mayo, que se pongan a escribir. Estamos, aquí también en esta reunión hay parte del equipo de Cultura Abierta de Chascomús, así que cualquier duda que tengan o demás, los podemos estar acompañando también en ese proceso, para que puedan aplicar a la beca, ¿sí? Así que se comunican con nosotros cualquier cosa. Les agradezco un montón y bueno, el mayor de los éxitos. Gracias.